Buenas tardes, licenciado. Bien, gracias. Rosario, buenas tardes, gusto de saludarte. Igualmente. Lloviendo por tu casa. Una llovizna cayó. Sí, así estamos con una Ajá. llovizna que ni se decide, se mantiene ahí. A ver qué va a pasar. Muy bien, me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro contenido. El día de hoy vamos a ver lo esencial, lo que me interesa que ustedes conozcan de la decisión personal para su propio contenido, propio conocimiento y que en determinado momento pues lo tengan muy presentes al momento en que se dé la oportunidad de utilizar esa garantía constitucional. Vamos primero a partir de la Constitución. La, la exhibición personal es una de las garantías más antiformalistas que existe. La decisión personal puede interponerse o tienen legitimación para interponerla el propio afectado, el propio agraviado y o cualquier persona, cualquier familiar que crea que esta persona está siendo retenida en contra de su voluntad. Porque hay dos maneras por las cuales una persona puede ser aprendida, capturada, que medie orden de juez competente, librado con apego a todos los principios procesales, o que se esté cometiendo un ilícito penal y es capturado en flagrancia, ¿verdad? Esas son las dos modalidades por las cuales una persona sí puede ser consignada a los tribunales del país, pero muchas veces en el ejercicio del abuso de la autoridad, estos hacen detenciones irregulares, detenciones no fundadas en ley, que en determinado momento puede invocarse esa garantía constitucional de la exhibición personal. En la Constitución Política de la República de Guatemala son dos los artículos que regulan, son dos los artículos que regulan el derecho a la exhibición personal, el artículo 263 y el 264. Entonces, en el 263 dice, quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando sí se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la decisión reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Y el 264, que está íntimamente relacionado con
la responsabilidad de los infractores. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Bueno, vamos a ir por partes. Una de las garantías más informales que existen es la exhibición personal. ¿Por qué digo esto? Porque una exhibición personal puede interponerse por el propio afectado, el propio agraviado o cualquier persona. O sea, la legitimación la van a tener cualquier persona, un familiar, el propio agraviado. Ellos tienen la legitimación para presentar la denuncia sobre exhibición personal como garantía constitucional a favor de determinada persona. Puede presentarse verbalmente acudiendo al tribunal. No necesariamente se puede presentar ante un tribunal menor de paz penal. Puede presentarse ante cualquier tribunal, y el juez está obligado a tramitarla. No hay distingos. Regularmente en nuestro medio pues se acostumbran, depende del funcionario a favor de quien se interponga la exhibición personal o de la persona a favor de quien se interponga la exhibición personal, así va a ser la categoría del tribunal que va a tener competencia para conocer la misma. Escrita, telefónicamente, verbalmente. Si es escrita, no necesita de auxilio de abogado. En una simple hoja, señor juez de paz penal, yo, fulano de tal, de tantos años, las generales de tantos años de edad, casado, guatemalteco, comerciante de este domicilio, señalando para recibir notificaciones mi residencia ubicada en tal parte. Ante usted comparezco a interponer una exhibición personal a favor de X persona, quien se encuentra retenido en contra de su voluntad en tal lugar. Puede ser una estación de la Policía Nacional Civil, puede ser una fiscalía, una oficina de la Fiscalía del Ministerio Público, una oficina de la defensa, bueno, en cualquier lado. Un lugar de trabajo también puede, no importa. Y se pone la fecha, la firma y se va y se presenta. Y el juez, al saber que se le está invocando esta garantía constitucional, pues hace aplicación de los principios procesales del artículo 5 de la ley de amparo. Y si la persona que está siendo retenida se encuentra dentro de la jurisdicción y su competencia, está obligado a constituirse en dicho lugar, asociado como corresponde con el oficial de turno y con el notificador, y se va a constituir al lugar para verificar si efectivamente esa persona a favor de quien se está interponiendo esta exhibición personal está siendo retenida en contra de su voluntad. Lo primero que hará será preguntarle al responsable del lugar si se encuentra la persona allí. Dependiendo de la respuesta, si le dicen que sí, pues el juez
constatará si media una orden de juez competente, librada por juez competente, para que ordene su detención. O en su caso, si esta persona fue tomada en flagrancia, es decir, en un hecho, en un ilícito penal, cometiendo un delito. Si ninguna de las dos premisas se dan, sino simple y sencillamente está retenido ahí porque estaba escandalizando en la vía pública, por decir algo, el juez le tiene que hacer saber que debió haberlo consignado dentro de las primeras 6 horas para hacerle saber el motivo de su detención y que en caso contrario está cometiendo abuso de autoridad y puede ser penalmente responsable el encargado de ese lugar por estar reteniendo una persona sin que medie orden de juez competente y sin que esté cometiendo flagrancia. El juez inmediatamente levanta un acta haciendo constar esas circunstancias y si la persona se encuentra en dicho lugar, le pregunta que se levante la camisa para ver si ha sido objeto de vejámenes o de malos tratos. Y la persona le va a indicar que no, que efectivamente no, y sí reconoce que estaba haciendo escándalo, pero que una vez que lo llevaron al lugar, él se calmó y el juez puede ordenar ahí inmediatamente su libertad. O sea, ahí no hay problema, ahí inmediatamente. Entonces, la denuncia puede ser por escrito, la denuncia puede ser verbalmente, oralmente o vía telefónica, inclusive. Uno de los medios más rápidos, vía telefónica. Entonces, no lleva sello de abogado, no lleva firma de abogado, no lleva auxilio de abogado, porque no hay necesidad. No hay necesidad. Esta garantía constitucional lo que va a tutelar es el valor de la libertad individual. La libertad individual. Y estos dos artículos, 263 y 264 de la Constitución, van a ser desarrollados a todo lo largo del artículo 82 al 113 de su ley de amparo. Del 82 al 113 de su ley de amparo. Entonces, para comenzar, si leemos el artículo 82 de la exhibición personal, ustedes se van a dar cuenta que es el primer párrafo del artículo 263 de la Constitución. Si tienen la Constitución a la mano, sáquenla, ubíquense en el artículo 263, que yo les voy a leer el artículo 82. Exhibición personal, procedencia, artículo 82. Hay una llamada 120 que es bueno que la lean en su ley de amparo, que dice: garantía constitucional que busca proteger la libertad individual de los ciudadanos, actuando en contra de amenazas de privación de libertad, detención ilegal y vejámenes en contra de personas detenidas de forma legal. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 263 de la Constitución Política de la República, derecho a la exhibición personal.
es conocida doctrinariamente como habeas corpus. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, y el artículo 7 regula lo concerniente al derecho a la libertad personal, el cual manifiesta que todo sujeto goza de libertad, prohibiendo de esa manera la privación de la misma, salvo casos estipulados por las normas internas. De esta manera, la protección que se otorga trasciende a las condiciones físicas del sujeto, por lo que el artículo 5 del Cuerpo Normativo Internacional garantiza el respeto a la integridad física, psíquica y moral, aboliendo en su totalidad todo tipo de actos crueles e inhumanos que afecten integridad personal del ser humano. Dice el artículo 82, confróntenlo con el primer párrafo del artículo 263 de la Constitución. Dice, quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Y entonces, en la llamada 121 les aclara lo siguiente. La finalidad de la exhibición personal no es establecer la culpabilidad o inocencia de un detenido, sino la de controlar la legalidad de la detención. Para determinar esto, se deben analizar los fundamentos de la detención y que el sujeto no sea objeto de vejámenes. En caso de que la autoridad competente la considere ilegal, deberá decretar la libertad, pero si la considera legal, deberá denegarla, sin perjuicio de las afrentas que pueda sufrir. Para cumplir con el objetivo de verificación de la legalidad de la privación de libertad, es indispensable la presentación del detenido ante la autoridad judicial competente. Bueno, ¿quiénes son los tribunales competentes? Todos, aunque el artículo 83 dice, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Y hay una llamada 122. La competencia a aplicar sería la establecida en el auto acordado 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Aquí quiero que me presten mucha atención porque en nuestra ley de amparo, la licenciada que tuvo bien hacer los acopios necesarios y el análisis de cada una de las normas en cuanto a lo que la exhibición personal se refiere, hay un pequeño detalle que quiero que aclaremos. Y por eso la lectura del artículo 83 dice, la competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo expuesto por los tribunales de amparo. Y hay una llamada, la competencia a aplicar sería la establecida en el auto acordado 1/2013, que son solo 9 artículos. Ahí no hay problema. Pero subrayenme esto, por favor. Este pedacito, ustedes subrayenlo porque lo deben de tener claro. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Y hay una llamada ahí, la 123. Y aquí es donde yo les digo que un pequeño lapsus en cuanto al análisis que la magíster Jennifer Magdanetti, La Pola Pérez y Marcela A.M. Hernández Pérez cometieron. Pero antes de eso, leamos la llamada 123. La Corte de Constitucionalidad, en la sentencia emitida el 28 de enero de 1998 dentro del expediente 395-97 Gaceta Jurisprudencial número 47,
Con relación a este tema, se estima necesario hacer previamente las siguientes puntualizaciones. A. La exhibición personal opera como medio jurisdiccional para garantizar la libertad de las personas dentro de las situaciones previstas en los artículos 263 de la Constitución y 82 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Ahí no hay ningún problema. B. El último cuerpo legal citado, o sea, la Ley de Amparo, faculta a cualquier tribunal para conocer de la solicitud a prevención si carece de competencia específica, a fin de dictar las providencias urgentes que se requieran, pero su resolución final se reserva al tribunal que tenga aquella especial atribución, para lo cual debe remitírsele el expediente con informe de lo actuado por el juez menor, de manera que la resolución de fondo esté reservada solo a tribunal competente. C. De manera que la resolución de fondo esté reservada solo, perdón, C. El tribunal idóneo puede resolver, si lo estima fundado, la procedencia de la exhibición solicitada. D. Lo resuelto de tal manera no tiene carácter de apelable. Ojo, ojo. Subrayenme esto, por favor. Subrayenme esto, el D. Lo resuelto de tal manera no tiene carácter de apelable, como ya ha sido expresado por esta Corte en sentencias de 18 de julio de 1995 y 5 de julio de 1997, expedientes 154 y 1257-96. Les voy a dar a los 34 que están conectados este chivo. Este chivo para que de hoy en adelante, en su procesal penal, en su procesal civil y mercantil, en su procesal administrativo y en su procesal laboral, para que ustedes amplíen calladamente la boca, sus conocimientos en la materia que están cursando con determinado profesor, se van a ir a su correo, y luego en otra pestaña. Por ejemplo, voy a señalar estos dos casos y después les voy a explicar. Si yo quiero saber por qué la exhibición personal no es apelable, ¿por qué? Óiganse bien, la exhibición personal no es apelable. A pesar de lo que está diciendo aquí, que dice, sin embargo, en esta materia la competencia que corresponde a la Corte Constitucional se ejercerá. Eso quiere decir que la Corte de Constitucionalidad, en primer lugar, nunca va a conocer una exhibición personal. La Corte de Constitucionalidad nunca va a conocer una exhibición personal. ¿Les queda claro? Pregunto. Vaya. La Corte de Constitucionalidad nunca va a conocer una exhibición personal. La competencia que le correspondería a la Corte de Constitucionalidad en materia de exhibición personal se la traslada a la Corte Suprema de Justicia. Quiere decir que si se va a tramitar, a gestionar una exhibición personal en el más alto tribunal del país en materia de exhibición personal, no va a ser la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad no conoce esa garantía, sino va a ser en la Corte Suprema de Justicia y en única instancia, óigase bien, en única instancia. ¿Y contra quién?
Pues regresemos al amparo. Vamos al auto acordado 1/2003 y dice el artículo 1 en materia de amparos que en materia de amparos es competente para conocer, en materia de amparos es competente para conocer la Corte contra el presidente, el vicepresidente, un diputado, un bloque de diputados, todos los bloques de diputados, la junta directiva, el presidente de la junta directiva, el pleno de los diputados, un magistrado, el pleno de los magistrados, la Cámara de Amparos, antejuicios, la Cámara Penal, la Cámara Civil. Eso es en materia de amparos. Pues en materia de exhibición personal, esos personajes se van a interponer las exhibiciones personales en única instancia ante la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, ¿dónde está el chivo? Están en su correo, luego abren una pestaña y ponen expediente 154-95, Gaceta de los Gacetas Jurisprudenciales, Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Ahí está. Ahí le salió esa gaceta y le salió una síntesis de ese proceso. Otro ejemplo. Abren la ventana, la pestaña. Gacetas de los tribunales, Corte de Constitucionalidad o Gaceta Jurisprudencial, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, expediente número 1257-96. Le sale. Voy a hablar del primero y ustedes se van a divertir con el segundo. Fíjense que, y ahí es donde, por eso a veces se cometen errores en las leyes, pero si no se les aclaran, ustedes se van toda su vida profesional con ese error, porque como lo dice la ley y como es una magíster la que hizo el análisis de las leyes, entonces le van a creer. Pero vayámonos al 113 de la ley de amparo, porque ahí está el error. 113 está en la página 47 o en otras leyes puede estar en la página 48 o 49, depende de la edición. ¿Ya la encontraron? Sí, licenciado. Muy bien. Artículo 113, normas de aplicación supletoria. Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fueren pertinentes y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia. ¿A qué principio me estoy refiriendo en este artículo 113? ¿A qué principio procesal? Principio de supletoriedad. De supletoriedad, del artículo 7, al principio de supletoriedad. Hagamos nuestra telita de arañas ahí, un asterisco, y pongamos supletoriedad, art 7, esta ley. Bueno, al principio de supletoriedad. Luego hay una llamada 137. Se las voy a leer y la van a subrayar a partir de cuando les diga, porque ahí es donde está cometiéndose el error. Dice, debe entenderse, ella hace el análisis de esta norma y dice, debe entenderse entonces que los mismos recursos regulados para el amparo son procedentes en los casos de la exhibición personal. No es cierto, no es verdad. Y por ello la resolución de la misma es apelable. No, en la exhibición personal no hay medios de
impugnación. No hay medio de impugnación. Entonces, esto es lo que quiero que subrayen. Y por ello, la resolución de la misma es apelable, subrayenlo, debiendo conocerla la Corte de Constitucionalidad y tramitarla en la misma forma o de la misma forma. Eso subrayado. Eso que subrayen, me ponen un asterisco y dice, ojo, no es cierto. Ojo, no es cierto. Luego abajito van a poner ver expedientes 154.95 y 1257 y 1257-96. Yo les voy a explicar brevemente el primer caso y a ustedes después ya no van a tener presión de clases, se meten a la pestaña esa y ponen el caso 1557-96, Gaceta Jurisprudencial, proceso 1557-96, y ahí le sale por qué la exhibición personal no es apelable. En el primer caso del 95, resulta que una abogada en única instancia presentó una exhibición personal a favor de don Cornelio Camey Noj. Ella la presentó el 21 de marzo de 1995. Presentó esa exhibición personal a favor de Cornelio Camey Noj, auxiliándola la abogada Rosa del Carmen Bejarano Girón. No apunten los datos porque ustedes lo pueden verificar. Yo solo les cuento brevemente la síntesis. Como la desestimaron, la adquisición personal que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, apeló esa sentencia, porque ahí sí había sentencia, apeló esa sentencia. Viene la Corte Suprema de Justicia, integrado por unas lumbreras, don Edmundo Vázquez Martínez, don Adolfo González Rodas, don Gabriel Arios Ochaita, Maynor Pinto Acevedo, Alma Quiñones Rodas, o sea, gente muy estudiosa, gente así, muy respetada en el ambiente forense, en el ambiente jurídico, maestros de la facultad por muchos años, con un prestigio envidiable. Ellos, cuando les llegó, porque eran magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuando les llegó la apelación de la exhibición presentada por esta notaria, la declararon sin lugar. Porque cuando se presenta una exhibición personal en única instancia en el máximo tribunal, que es la Corte Suprema de Justicia, no existe apelación. Además, en el articulado comprendido del 82 al 103, que ahorita vamos a hacer nuestra tela de araña, no hay medios de impugnación que hablen, que tengan relación con la exhibición personal. Lo único que dice el artículo 10 es el 110, que habla del desistimiento y el sobreseimiento en materia de exhibición personal.
pero eso se lo voy a explicar ahorita y eso es harina de otro costal. Pero, entonces, lo que la colega Magíster pone al final, y que dice, y por ello la resolución de la misma es apelable, debiendo conocer a la Corte y tramitarla. Eso no es cierto. No hay apelación en materia de exhibición personal. No hay apelación. ¿Ya? Porque si es en contra del presidente, el vicepresidente, los integrantes del organismo legislativo, los integrantes del organismo judicial, que es la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia para conocer decisiones personales, pues es en única instancia y en consecuencia no va a existir apelación y no hay medios de impugnación dentro de la exhibición personal. Bueno, sigamos pues. Una vez aclarado eso, entonces la exhibición personal, al presentarla, el juez, si está dentro de su circunscripción territorial donde él ejerce esa competencia, él debe de constituirse en el lugar y verificar si la persona a favor de quien se interpuso la exhibición personal está siendo retenida en contra de su voluntad, está siendo objeto de malos tratamientos de obra, está siendo vejada y principalmente si existe orden de juez competente o al momento de su captura él estaba en plena flagrancia. Pero si no se dan esas dos circunstancias y esta persona detenida no había sido puesta a disposición de los tribunales, lo que está haciendo esta autoridad es abuso de autoridad. Y el juez puede deducirles las responsabilidades correspondientes en ese mismo momento de la exhibición personal. Y puede hacerle responsable de la vida. Si no existe orden de juez competente, no fue capturado en flagrancia, el juez puede ordenar su inmediata libertad. Váyase. Y al juez o al policía o al agente o a quien lo estaba reteniendo en contra de su le puede deducir las responsabilidades correspondientes. Hasta ahí no debe haber problema. El problema es cuando el juez se constituye en el lugar en donde se presume que este sujeto está siendo retenido en contra de su voluntad. Y al constituirse en el mismo, no es hallado, no lo encuentra. Entonces, aparte de levantar el acta, emite una resolución, un auto, en donde hace saber las diligencias practicadas y que no fue hallado, en donde se supone o se presume que estaba siendo retenido en contra de su voluntad y lo eleva a la Corte Suprema de Justicia como el tribunal de más alto rango en materia de exhibición personal. La Corte Suprema de Justicia, con fundamento en el artículo 264 de la Constitución, que dice responsabilidad de los infractores. Artículo 264. Las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido o que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán sancionados de conformidad con la ley. Pero este segundo párrafo es el que me interesa.
Si como resultado, esto subrayenlo por favor, si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza a la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Y allí es donde se inicia un procedimiento especial que regula el Código Procesal Penal en sus artículos 467. Bueno, el título está en el libro cuarto, que son procedimientos específicos. Está un procedimiento abreviado y está el procedimiento especial de averiguación. Esos son los dos únicos procedimientos que existen en el Código Procesal Penal, que son procedimientos específicos, un procedimiento abreviado y un procedimiento especial de averiguación. Y este es el que está íntimamente relacionado para iniciar un nuevo procedimiento hasta dar con el paradero de la persona que se encuentra desaparecida. Es decir, vamos a ir por partes para ir amarrando nuestras telas de araña. Primero, Constitución. En su Constitución, por favor, en el artículo 263, póngale un asterisco que diga ver hartos del 82 al 113. Ver hartos del 82 al 113, amparo. Ya saben ustedes que es la ley de amparo. En el segundo párrafo del 264 de la Constitución, que dice, si como resultado de las diligencias practicadas no se localiza la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición, el tribunal de oficio ordenará inmediatamente la pesquisa del caso hasta su total esclarecimiento. Allí, por favor, al inicio de ese párrafo, un asterisco arribita que diga procedimiento especial de averiguación. Procedimiento especial de averiguación. Ver hartos 467 al 473 CPP. Eso quiere decir Código Procesal Penal. Ver hartos 467 al 473 CPP, Código Procesal Penal. Eso es la tela de araña en su Constitución. En su ley de amparo, en el artículo 101, que habla del ejecutor, póngale un asterisco que diga ver hartos 469 al 473 Código Procesal Penal. Y le ponen procedimiento especial de averiguación. Allí ya amarraron todo lo relacionado con el cargo de ejecutor.
Nos pasamos al 109 de la ley de amparo. Pesquisa en caso de personas desaparecidas. Si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieran indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso. Ahí póngale un asterisco al 109 que diga ver hartos 467 al 473 CPP, Código Procesal Penal, procedimiento especial de averiguación. Ya hicieron su tela de araña del artículo 113 en cuanto al artículo 7, que es el principio de supletoriedad, e hicieron la nota 137, pusieron, ojo, no es cierto, ver expedientes 154-95, Gaceta 37 y 1257-96, en donde se indica que en la exhibición personal no hay medios de impugnación, por lo que no deben de aceptar y lo que dice la cita 137, que dice, debe entenderse entonces que los mismos recursos regulados para el amparo son procedentes en los casos de la exhibición personal. No es cierto, no, los mismos recursos, no. Y por ello la resolución de la misma es apelable. No, no es apelable la resolución definitiva de la exhibición personal, estimando, declarándola con lugar o desestimándola, declarándola sin lugar, pero no es susceptible de apelación, tal y como dice ahí erróneamente. Debiendo conocer a la Corte de Constitucionalidad y tramitarla en la misma. No, la Corte de Constitucionalidad no conoce de apelaciones en materia de exhibición personal. Perdonen que insiste y que insiste y que insista, pero eso les debe de quedar claro. Tenemos el artículo 110. Ah, bueno, aquí esto es otro rollo, ¿ya? Porque aquí se habla del desistimiento y del sobreseimiento. Y dice, las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas ni se pueden desistir de ellas mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. Ese es el requisito. Ese es el requisito para desestimar o desistir o sobreseer una exhibición personal. Si alguien interpuso una denuncia de exhibición personal a favor de otra persona, pero esta persona aparece, como ha sucedido en varias oportunidades, que interponen la denuncia y resulta que andaba en el Petén. Entonces ahí se desiste porque no fue con mala voluntad por parte de la persona que interpuso la denuncia, sino que simple y sencillamente era un su familiar que para él estaba desaparecido, pero no sabía que este familiar se había ido a trabajar al Petén. Entonces, al aparecer y llamarlo a aquel por teléfono, entonces él puede desistir. Vea, desisto de la denuncia presentada de exhibición personal a favor de mi primo fulano y tal, en virtud que él se encuentra vivo y se encuentra trabajando en Ciudad Flores, Petén, porque acabo de hablar, etcétera, etcétera. Y sobreseer es que si aparece,
se sobresee el caso y se archiva. Pongamos el caso de Cristina Sicavisa. Es emblemático. Por eso es que me picó una abeja desde el viernes y todavía tengo hinchado ahí. Entonces, se supone que quien asesina, se supone, se presume. Por eso en penal se habla de se presume o el presunto, pero no se indica, se señala directamente. Se presume que quien desapareció a Cristina Sicavisa fue el esposo Roberto Barreda. Hasta el día de hoy, el caso de ella es un caso icónico, no ha aparecido. Ya Roberto Barrera ya falleció. El abogado de Roberto Barrera le hizo llegar al juez una certificación de defunción donde le demostró que él había fallecido. Entonces, sobreseyó la causa para Roberto Barrera. Ahí sí la sobreseyó. ¿Por qué? Porque ya él ya no es un sujeto activo de esa investigación, porque ya falleció. Entonces sobreseyó la causa. Pero el procedimiento sigue abierto hasta que aparezca viva o aparezca los restos de Cristina Sicavisa. Así de sencillo. Entonces, sí se puede desistir de una exhibición personal con la condición de que aparezca el agraviado, el sindicado o el desaparecido. Y sí se puede sobreseer una causa si aparece el sindicado, el detenido o el desaparecido. Esa es la causa fundamental, que aparezca. Pero en tanto no aparezca, sigue desaparecido y el proceso sigue abierto. Cuando se interpone la exhibición personal y el juez, pese a haberse abocado a donde se presume que estaba siendo detenido en contra de su voluntad de esta persona y no aparece, él levanta el acta, resuelve y eleva a la Corte Suprema de Justicia, que es el órgano de mayor jerarquía que conoce exhibiciones personales. Porque la Corte de Constitucionalidad le trasladó la competencia de esa materia a la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad no conoce de exhibiciones personales. No tiene competencia para conocer exhibiciones personales. Por tal razón, no hay apelación en la exhibición personal. ¿Les quedó claro? Sí, Lic. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna No, Lic. relación a lo que platicamos? Bueno, los veo entonces el miércoles si Dios nos presta la vida. Les mando un abrazo. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes, Misael.